Damos la gloria al Dios Todopoderoso que hoy nos permite tener vida para continuar aprendiendo de su palabra, para continuar siendo moldeados, cambiados y transformados por el poder de la palabra de Dios. El apóstol Juan, en el capítulo 20, versículo 30, nos dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Al hablar de señales, el apóstol Juan nos habla de milagros, de acontecimientos que tenían o tendrán un propósito específico. Y en el versículo 31 dice que muchas de ellas, en el versículo 30, perdón, dice que muchas de ellas no están escritas. Pero el versículo 31 nos dice, pero las que se escribieron, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, tienen y tendrán un propósito claro y específico. Dice el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El versículo 31 nos aclara totalmente que la palabra de Dios no se escribió para tener cultura general o para tener un conocimiento general de teología o para lograr una posición social o para obtener un título o para poder pertenecer a una religión, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna de las anteriores. El verdadero y único propósito lo dice claramente este versículo, dice el versículo 31. Pero estas, quiero leerles desde el 30 nuevamente, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creáis qué cosa, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Y como consecuencia de creer esto, tengamos vida eterna en su nombre. Seamos salvos en su nombre. Pero no una creencia religiosa, no. Es una creencia como nos lo dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando tú tienes esa convicción en tu corazón que Jesucristo es el único nombre que te puede llevar a la salvación, realmente estás creyendo y se está cumpliendo el propósito de la palabra de Dios en ti. Hechos 4:12, lo repito, dice, y en ningún otro, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Eso fue, es y será el propósito de la palabra de Dios, de la palabra escrita de Dios. No sé qué propósito tienes tú en la medida que lees la palabra de Dios, pero el propósito claro y específico lo dice el versículo 31 del capítulo 20 lo que escribe el apóstol Juan. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y como consecuencia de eso, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Siempre te recuerdo que esto es cuestión de vida o muerte espiritual. Evaluemos el propósito que teníamos al escuchar, al leer, quizás al estudiar la palabra de Dios. El propósito de esta palabra escrita es que reconozcamos que Jesucristo es el Salvador, el único camino, la única verdad, la única vida, el Hijo de Dios, el Cristo. Y como consecuencia de creer eso, tengamos vida eterna, tengamos vida y vida en abundancia. Eso dice la palabra del Señor. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. Bendiciones para todos. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.